están? Les damos la bienvenida a una nueva entrevista judicial acá en el canal de televisión del Poder Judicial, en esta oportunidad para hablar de una nueva corriente, de un nuevo enfoque que tiene que ver sobre el impacto de la aplicación de la ley en las personas. Nos referimos a la justicia terapéutica. Y para eso vamos a hablar en esta oportunidad con Sebastián Valenzuela Agüero, que es miembro del Consejo de la Asociación Chilena de Justicia Terapéutica, es abogado, académico, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la misma Casa de Estudios. Sebastián, muchas gracias por venir a esta entrevista aquí en Canal Judicial. Y la primera pregunta, para ir entrando en el tema, ¿en qué consiste la justicia terapéutica? ¿Qué es lo que conocemos por justicia terapéutica? Bueno, en primer lugar, muchas gracias también por la invitación. Y bueno, referente a la justicia terapéutica, que es un concepto que puede resultar extraño, no solo para la comunidad, sino que incluso para la comunidad propiamente jurídica, la justicia terapéutica es un enfoque que básicamente lo que busca es estudiar y analizar el impacto que tiene la ley como agente terapéutico. ¿Qué queremos decir con esto como agente terapéutico? Queremos estudiar y analizar el impacto que tiene en las personas la aplicación de la ley, el impacto que tiene en sus estados emocionales, en sus estados psicológicos, cuando una persona se ve sujeta no solamente a cumplir ciertas normas jurídicas, sino también cuando debe participar de un proceso penal, sea como una víctima, por ejemplo, como un testigo, como un imputado, como un condenado. Por lo tanto, lo que busca la justicia terapéutica es sumar un nuevo enfoque y no reemplazar los ya existentes que hay respecto a lo que es la aplicación de la ley, para ver si la justicia es capaz de poder contribuir al bienestar de las personas, porque en algunos casos es posible estimar que no solamente no contribuye a ese bienestar, sino que atenta contra ese propio bienestar de las personas. ¿Y de qué manera, para ser más específico y para poder entenderlo así, de qué manera puede una ley impactar en lo emocional a una persona? ¿Cómo se traduce eso? Bueno, acá hay una serie de ejemplos y me permito comentar uno que fue uno de los más ilustrativos. Cuando comenzó esta corriente cabe de señalar que comenzó hace unos 20 años, a fines de la década del 80, precisamente en los Estados Unidos, por un académico, David Wexler, que empezó a promover dentro de académicos, pero posteriormente dentro de actores del circuito judicial, el análisis y la reflexión respecto a esto. Y uno de los mejores ejemplos que pueden ilustrar esto es un caso en Estados Unidos que comenzó el año 93 con la aplicación de una ley que aprobó el Congreso norteamericano, conocida como Don't Ask, Don't Tell. Básicamente, no pregunte y no diga. ¿En qué consistía esta ley? Esta ley vino a modificar, en cierto sentido, los requisitos que se exigían para postular a las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos, principalmente para el servicio militar. Hasta el año 93 era un requisito referido a la orientación sexual de las personas que solamente los heterosexuales podían ingresar al servicio militar y posteriormente a las Fuerzas Armadas. En el año 93 el Congreso norteamericano tomó una decisión de no simplemente eliminar este requisito, sino que establecer una alternativa intermedia, podríamos decir, que consistía en que, pues bien, quienes querían ingresar a las Fuerzas Armadas no tenían la obligación de señalar su orientación sexual, por lo tanto no tenían que mentir respecto a eso, cuestión que sucedía hasta antes del año 93, y quienes participaban en el proceso de reclutamiento tenían prohibido también hacer preguntas respecto a la orientación sexual de las personas. Por lo tanto, se tenía prohibido que se preguntara respecto a eso y se daba el derecho a las personas de que no tuviesen que dar ningún tipo de información respecto a su orientación sexual. Sin embargo, si se llegaba a determinar en el proceso de reclutamiento o una vez que la persona ingresaba a las Fuerzas Armadas que su orientación sexual era distinta, era una persona homosexual o bisexual, por ejemplo, era una causal de destitución de las Fuerzas Armadas. Y es más, desde el año 93 hasta el año 2010, cuando se terminó la vigencia de esta ley, fueron 13.000 personas expulsadas de las Fuerzas Armadas por esta causal. ¿Por qué menciono esto? Porque uno podría plantear en un primer término que la ley tenía una buena finalidad. Precaver que las personas no tuviesen que mentir respecto a su orientación sexual, no era un tema que se tenía que poner sobre el tapete para analizar su ingreso a la Fuerza Armada y por lo tanto podía ser bien evaluada. Sin embargo, y acá es importante el enfoque que hace la justicia terapéutica, estudios comenzaron a analizar cuál era el efecto que tenía esta normativa
en las personas que tenían una orientación sexual, por ejemplo, homosexual. Y se dieron cuenta que estas personas tenían relaciones sociales, una vez que ingresaban a las Fuerzas Armadas, marginales, superficiales y aisladas. ¿Por qué se daba esto? Porque las personas, obviamente, al ingresar, no podían no solamente explicitar su orientación sexual, sino que además no podían explicitar acciones tan típicas o comunes como, por ejemplo, comentar qué habían hecho el fin de semana, cuáles eran sus planes para las vacaciones, si tenían un compromiso afectivo formal con alguna persona, si tenían planes de matrimonio, porque bajo esas conversaciones podía llegar a descubrirse entonces que tenían una orientación sexual homosexual y era una causal de destitución de las Fuerzas Armadas. Entonces, más allá de que la ley tenía una finalidad que podía ser estimada como favorable, lo cierto es que el efecto que estaba produciendo era que las personas seguían viviendo bajo una amenaza de destitución y se obligaban a vivir en secreto respecto de su orientación sexual. Por lo tanto, el efecto que estaba produciendo era un efecto de un impacto emocional negativo en estas personas y en las relaciones que podían constituir en este ámbito de las Fuerzas Armadas. ¿Y ahí en qué momento surge entonces la justicia terapéutica? La justicia terapéutica, en este caso en particular, lo que promovió es que el efecto que buscaba la ley se seguía manteniendo, las personas seguían sometidas a un régimen discriminatorio con estas relaciones negativas de interacción, lo que motivó con una fuerte controversia, pero finalmente a fines del año 2010 que esta ley fuera derogada y finalmente no se estableciera una prohibición respecto al ingreso. Ahora, respecto al origen de justicia terapéutica, como comentaba anteriormente, esto había ya partido a fines de la década de los 80 por el profesor David Wexler, un académico en la Universidad de Arizona, donde él, abogado, comenzó a estudiar las relaciones entre el mundo jurídico y los procesos legales y las condiciones de salud mental de las personas y el tratamiento que recibían. Y él empezó a notar que había muchas contradicciones entre la aproximación desde el mundo del derecho a cómo tratar personas que eran imputadas, acusadas de haber cometido algún delito y que a su vez presentaban problemas de salud mental, donde muchas veces se cumplía con la norma, se proveía de tratamiento, pero finalmente eso no iba en beneficio de las propias personas. Y a raíz de este ámbito comenzó este académico a estudiar cuáles eran las relaciones que tenía el derecho con otras disciplinas para promover un mejor bienestar de las personas. Ahora, ¿cuáles son las principales prácticas terapéuticas que hoy se están aplicando? ¿En qué áreas? Bueno, cabe señalar en primer lugar que cuando hablamos de que la justicia terapéutica analiza el impacto que tiene la ley, esto lo analizamos bajo 3 niveles. En primer lugar, desde el punto de vista de la ley propiamente tal, lo que es una normativa que se aplica y que rige a todos o a una parte importante de los ciudadanos. El ejemplo que comentaba recién respecto al caso norteamericano es un buen ejemplo respecto a este primer caso. Las normas, cómo están operando en general las normas y determinan las conductas humanas. Hay un segundo aspecto que tiene relación con el desarrollo de los procesos legales propiamente tal, cómo se desenvuelven en la práctica y cómo afectan a las personas su paso por ese proceso penal. Un caso muy transversal a nivel mundial dice relación, por ejemplo, con el ámbito de la justicia de familia, en lo que son los juicios respecto de la tuición o el cuidado de los hijos, donde son procedimientos bastante duros, bastante adversariales y contradictorios, donde tal como dice la literatura, cada parte saca lo peor de la contraparte para discutir y posicionarse sobre la titularidad de los hijos. Esos son procesos absolutamente devastadores para la familia, para los propios niños que están siendo objeto de discusión y no son asumidos como sujetos de derecho. Y la forma como se desarrollan esos procesos es bastante importante porque finalmente, y nuevamente lo reitero, afecta directamente el estado emocional de las personas. En Chile en particular, en un ámbito muy relacionado con esto, y está muy en boga hoy en día la discusión, hay un proyecto de ley sobre la materia, dice relación con la participación de los menores de edad en los procesos judiciales cuando son víctimas de delitos sexuales. La forma en que tienen que presentar su testimonio, la cantidad de veces en que tienen que declarar respecto a los hechos que habrían sido víctimas, son procesos que afectan negativamente a las personas y por lo tanto la justicia lo que debería preocuparse es no afectar a las personas y promover justamente su bienestar sin perjuicio de cumplir con los otros fines. Pero a nivel macro, el área más beneficiada, por decirlo así, está el área de familia, de los tribunales de droga y también de el área relacionada con salud mental. ¿Esos son como los puntos principales donde es más beneficioso? Hasta el momento uno podría decir que las áreas donde es
más factible poder insertar esta mirada, precisamente son las que tú has mencionado, el ámbito del derecho penal, el ámbito del derecho de familia, todos los aspectos que están relacionados a las condiciones de salud mental de las personas, el ámbito del derecho de menores, por ejemplo, lo que es la aplicación de la justicia juvenil, o el derecho de familia cuando se discuten, por ejemplo, medidas de protección respecto de un niño que, por ejemplo, si está en una condición de vulnerabilidad porque no tiene unos padres responsables, si se va a discutir si va a ingresar a una residencia o va a ingresar a, por ejemplo, a una familia de acogida. Y yo mencionaba que por un lado estaba la ley, por otro lado estaban los procesos y el desarrollo de los procesos legales y judiciales, y hay un tercer aspecto que es muy importante, que es el rol que juegan los actores legales. Es cómo interactúan jueces, fiscales, abogados, delegados, consejeros, funcionarios en general del sistema judicial con las personas que participan en él. Me refiero al trato con las víctimas, al trato con los imputados, al trato con los testigos, al trato con los familiares de estas personas. Y eso también tiene una injerencia bastante importante porque ya sale esto de una discusión jurídica y que aborda los aspectos de cómo encarar a las personas, cómo tratarlas, cómo hacerlas partícipes de esos procesos. Ahora, no estamos hablando de un mecanismo alternativo a los procesos tradicionales, sino que van de la mano, ¿o es alternativo? ¿Cómo lo califica usted? No, eso es muy importante y una muy buena pregunta, por lo que promueve la justicia terapéutica es no mirarla con un enfoque alternativo y reducirla a estos especiales aspectos, podríamos señalar, como tribunales de droga, por ejemplo, sino que siendo esos buenos ejemplos, lo que se busca acá es que la justicia terapéutica permee todo el sistema judicial y no solamente en estos procesos especiales, desde un proceso absolutamente ordinario en que, por ejemplo, se comunica la formalización de una investigación, en que la persona imputada, a la cual se le comunica que está siendo investigada, el sistema sea capaz de explicarle en términos sencillos en qué consiste ese acto. Y eso es un proceso ordinario, no estamos hablando de una circunstancia específica. Cada vez que el juez, por ejemplo, le consulta al imputado si entiende los hechos por los cuales está siendo investigado, si entiende los términos de un acuerdo para lograr, por ejemplo, una salida alternativa, una suspensión condicional, si entiende los hechos que está aceptando cuando se declara culpable, todos esos son procedimientos ordinarios, pero lo que importa ahí es la forma cómo se gestionan todos esos acuerdos y esas interacciones con los imputados, en este caso en particular, de manera que se hable en un lenguaje comprensivo y sencillo, y eso además, por cierto, ayuda a que la persona se sienta comprometida con los acuerdos que está tomando. Ahora usted nos hablaba de la justicia terapéutica en sus orígenes, en la década de los 80. ¿Cómo ha sido la experiencia internacional más allá de lo específicamente ocurrido en Estados Unidos? ¿Qué ha pasado en el resto de los países, por ejemplo en Europa o en América Latina, para ser más cercano a nuestra realidad? Así es. Mira, el desarrollo que ha tenido ha sido básicamente gracias a expansiones de esta red de distintos académicos y profesionales y afortunadamente operadores de los sistemas legales a través de distintos países, aunque aún todavía, sobre todo en nuestro contexto, parece bastante incipiente. Cuando uno estudia la literatura respecto de buenas herramientas o buenos mecanismos que se han utilizado en justicia terapéutica, son muy diversos y depende del contexto de cada país. Menciono algunos ejemplos. En el caso de Francia, por ejemplo, en una determinada región, se programó que las personas, los privados de libertad que postulaban a la libertad condicional, el proceso ordinario implicaba que tenían que participar de una junta de libertad condicional. En esa junta ellos tenían que explicar, y así lo determinaba la ley, cuál era su plan de reinserción, porque ellos creían que habían cumplido con todos los requisitos para postular a la libertad. Gracias a una jueza, que no recuerdo en este momento el nombre, ella promovió que se hicieran en los establecimientos penitenciarios ensayos de estas juntas de vigilancia entre los propios internos. Entonces, días antes de la realización de la audiencia, este interno ensayaba y podía interactuar con otros internos respecto de cuál era su plan de intervención, por qué él creía que estaba en condiciones de postular a la libertad, en qué creía que él se había beneficiado durante el cumplimiento de la condena a través de distintos programas, y eso, lo positivo que tenía era no solo una mayor concientización del propio interno que estaba postulando, sino que motivaba a los otros internos, porque los otros internos simulaban ser miembros de la Junta de Vigilancia y por lo tanto eso fue generando un aumento de las solicitudes y de las concesiones de libertad condicional.
Hay otros casos también, principalmente en Australia, por ejemplo, que ha desarrollado bastante fuerte lo que es la justicia terapéutica, también respecto a mecanismos de conciliación o de mediación, donde se incorpora fuertemente la opinión y la participación de la víctima, porque muchas veces aparece solamente un acuerdo, por ejemplo, entre un fiscal y un acusado, para terminar en una condena determinada, y obviamente no se considera cuál es la interacción que puede tener la víctima en ese acuerdo. Sebastián, cuéntanos qué países de América Latina van a la vanguardia en el tema de la justicia terapéutica y por qué se ha dado esta situación, qué condiciones han facilitado que esto ocurra así. Bien. Bueno, yo diría que el caso chileno es un buen ejemplo en el contexto iberoamericano, no solo latinoamericano, de cómo ha sido capaz de iniciar y posicionar este tema. A nivel mundial, y es bueno recordarlo, no es que esté inserto como una política pública en general en los sistemas legales, sino que está en una etapa embrionaria, pese a que ya lleva 20 años, de poder concientizar a todos los actores del sistema. La justicia terapéutica, y es bueno recordarlo, busca incidir en distintos ámbitos, tanto en el diseño de políticas públicas, y eso tiene que ver con los organismos gubernamentales a la hora de diseñar las políticas públicas, con lo que es la ejecución de los sistemas judiciales, y ahí hablamos de los operadores, jueces, abogados, como habíamos definido, y también en la opinión pública, que es bastante importante concientizar respecto a los beneficios que tiene la justicia terapéutica. En el caso chileno, principalmente lo destaco básicamente por dos cosas. En primer lugar, porque lo relacionado con tribunales de tratamiento de drogas es un buen ejemplo, pero no es el único respecto de una buena aplicación de lo que es la justicia terapéutica. Chile es un país líder en la aplicación de estos tribunales de droga en el contexto latinoamericano, donde básicamente lo que se busca es que personas acusadas de cometer delitos, normalmente contra la propiedad, pero cuya comisión está relacionada con su vinculación al ámbito de las drogas, sea por cometer los delitos bajo el efecto del consumo de las drogas o porque cometen los delitos para proveerse recursos para poder consumir droga. Lo que buscan estos tribunales es ir a las causas que están generando esas conductas delictivas y por lo tanto, más que buscar la sanción, lo que se busca es evitar la repetición de esos delitos y por lo tanto lo que se busca es disminuir las probabilidades de reincidencia. Y en el caso chileno, estos programas funcionan no reconocidos oficialmente, sino que insertos bajo un mecanismo de la suspensión condicional ya desde el año 2004 y Chile se ha considerado un país pionero en la región respecto al desarrollo de estos programas que actualmente están operando en 30 juzgados de garantía de todo el país. Y esa experiencia ha tratado de ser replicada en distintos países, en México por ejemplo, en Jamaica, pero ha estado siempre vinculada a la buena disposición de distintos operadores. Esto ha nacido por los propios operadores del interés de trabajar bajo este tipo de modelo. Y el segundo aspecto por qué cabe mencionar a Chile es que la Asociación Chilena de Justicia Terapéutica es la primera asociación que se constituye en Latinoamérica bajo el amparo de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica, pero por cierto esperamos que el resto de los países también vaya constituyendo sus propias organizaciones. Ya hablando derechamente de lo que está ocurriendo en Chile, ¿qué áreas considera la justicia terapéutica en nuestro país y cuál ha sido la más relevante? ¿Los tribunales de tratamiento de drogas? Efectivamente, yo creo que los tribunales de tratamiento de droga pueden ser considerados el mejor ejemplo porque muestra cómo el sistema intenta más que simplemente operar a través del castigo una vez que se comprueba la comisión de un delito, es buscar cómo se puede fomentar el bienestar de las personas y básicamente en estos casos es disminuir sus probabilidades de reincidencia y eso es atacando los problemas de fondo que subyacen a la conducta delictiva y en este caso son programas de rehabilitación y ese pareciese ser el mejor ejemplo hasta el momento. Sin embargo, uno puede encontrar distintas normas que pueden contribuir a desarrollar este concepto de justicia terapéutica. Por ejemplo, hace poco en Chile hemos tenido un cambio no menor respecto del sistema de medidas alternativas o sistema de penas sustitutivas, que son conocidas normalmente como los beneficios intrapenitenciarios que se llaman anteriormente. Estos son buenos mecanismos alternativos al cumplimiento de las penas privados de libertad. Si bien la comunidad lo puede entender como cierto perdonazo, esto tiene toda una explicación de por qué en algunos casos, y no pocos, puede ser mejor que una persona que es condenada por un delito cumpla su condena en libertad. En estas condiciones se permite que la persona pueda mantener sus vínculos sociales, sus vínculos laborales, su vinculación familiar y eso promueve la reinserción de esa persona versus enviarla a la cárcel.
Un ejemplo concreto. En Chile, bajo esta reforma, se acaban de instaurar los servicios en beneficio de la comunidad para la población adulta. Y está pensado para personas que tienen una trayectoria delictiva, pero menor, es decir, a delitos de leve o muy leve gravedad, y que por lo tanto, si son enviadas a la cárcel, son enviadas por periodos muy cortos de tiempo, por pocas semanas o por pocos meses, no más que eso. Y esto es una experiencia que no solamente ocurre en Chile, esas personas son las que más reinciden, porque cuando ingresan a la cárcel, por tan poco tiempo, no pueden participar de programas de reinserción o buenos programas de rehabilitación. Esos programas toman tiempo y mínimo debiesen durar un año. Por lo tanto, la persona que es enviada a la cárcel por tan poco tiempo solamente va a permanecer privada de libertad, pero no va a participar de un proceso de reinserción. ¿Y cuál es el paso siguiente? El paso siguiente, yo creo, busca en primer lugar concientizar respecto de cómo el sistema puede ser capaz de contribuir a la reinserción de las personas en el ámbito penal. Porque no olvidemos que esto también se puede aplicar, como había dicho, a otros ámbitos como la justicia de familia, por ejemplo. Pero quisiera detenerme en el ámbito penal, porque muchas veces uno puede escuchar el discurso respecto de la mano dura, de cerrar el candado, la puerta giratoria, de aumentar las penas, cuando en el fondo lo que debiésemos preguntarnos es, bueno, ¿qué queremos como sociedad? Al parecer lo que quisiéramos es tener menos tasas de delito. Si queremos tener menos tasas de delito, por un lado deberíamos trabajar en la prevención y por otro lado, una vez que se comete el delito, debiésemos trabajar en la reinserción. Y esa reinserción debemos nosotros fomentarla creando buenas condiciones de las cárceles, buenas condiciones de estas medidas alternativas, porque todos queremos, obviamente, que las personas que cometen delitos dejen de cometer esos delitos. Y por lo tanto, aquí conviene también llamar a la reflexión respecto a que para todos estos temas no hay soluciones fáciles y no hay soluciones a corto plazo. Agendas cortas que solamente impliquen más mano dura respecto a los reincidentes o aumento de las penas respecto a determinados delitos, es poco esperable que eso se traduzca en mayores posibilidades de reinserción de las personas y en el fondo menores tasas de delito. De todas maneras, hay una serie de críticas a la metodología, a la justicia terapéutica, porque algunos señalan que no se cumple a cabalidad el debido proceso, o bien que se trata de un método o una corriente paternalista. No sé qué respuesta tienen ustedes ante eso. Bien. Efectivamente, hay ciertas críticas respecto a este enfoque de la justicia terapéutica, entendida como un cierto paternalismo respecto a las personas. Y la verdad es que yo creo que es un poco un malentendido respecto a lo que promueve la justicia terapéutica. Por ejemplo, se critica que promover justicia terapéutica implicaría fomentar que las personas participen de mayores programas de reinserción, y eso implica mayores condiciones, mayor sujeción al sistema judicial por periodos más largos, versus, por ejemplo, limitarse a cumplir una determinada condena que puede ser más breve. Ahora, frente a esto cabe señalar que en primer lugar la justicia terapéutica promueve otras consideraciones y no reemplazo de otros enfoques que pueda tener el proceso penal, desde luego el debido proceso. Y eso implica el pleno respeto de los derechos de los imputados y de los condenados, y algo que es muy importante, la voluntariedad en la toma de decisiones de las propias personas. Me explico. Cuando una persona acepta responsabilidad por un hecho en un proceso, lo que promueve la justicia terapéutica es que no sea solamente una limitación formal respecto de ese reconocimiento, sino que realmente la persona se sienta comprometida y entienda las consecuencias de aquello. Y eso contribuye a ese debido proceso. La persona tiene que ser plenamente capaz de entender qué es lo que está reconociendo y cuáles son las consecuencias de aquello. Eso es un rol que tiene que cumplir, en este ejemplo, el abogado defensor. Y eso no limita el debido proceso, sino que lo fortalece. Por último, para ir cerrando, ¿qué condiciones deben existir para que se pueda aplicar la justicia terapéutica? También se necesita capacitación, no solo a los jueces, sino que al resto de los funcionarios del Poder Judicial. Exactamente. En primer lugar, se requiere una concientización de la comunidad, por lo que explicaba anteriormente respecto a cuáles son los métodos más efectivos para, por ejemplo, disminuir las tasas delictivas. Y hoy en día, a propósito de lo que está en boga respecto a las detenciones ciudadanas, es ahí también donde tiene que haber una conciencia social de que la gente no puede renunciar a los sistemas de justicia y no puede hacer justicia por su propia mano. También se requiere, tal como lo señalabas tú, una fuerte capacitación respecto de todos quienes interactúan con las personas. Yo mencionaba anteriormente lo que era el caso de la declaración de los menores de edad cuando son víctimas de delitos sexuales.
todos quienes interactúan con los niños, un juez, un fiscal, un defensor, un funcionario de un tribunal, tiene que tener una capacitación previa para interactuar con estas personas. Y eso obviamente requiere un esfuerzo institucional de muchas organizaciones. ¿Y eso se está realizando? Se está realizando, pero se requiere más. Perfecto. Sebastián, muchas gracias por esta entrevista aquí en el canal judicial. Esperamos seguir conversando de esto y muchos más temas en siguientes ediciones de la entrevista judicial. Con ustedes nos reencontramos en cualquier momento. Muchas gracias.